¿Aló, aló? Sean bienvenidos a todos los soles de esta bella comunidad. Soy Akiro y, como muchos sabrán, hace aproximadamente un año hice un video conocido como Top 5 Gachatubers que desaparecieron. En aquel video hice un recuento de algunos Gachatubers famosos que misteriosamente desaparecieron sin dejar rastro alguno, o que directamente se fueron para nunca volver. Como ese video tuvo mucho apoyo y, al mismo tiempo, me comentaron sobre algunos Gachatubers que también se habían ido sin dejar rastro, decidí hacer una segunda parte. Tarde, sí, pero más vale tarde que nunca, así que, bueno, sin nada más que decir, hoy les presento, Gachatubers que desaparecieron 2. Pero antes de seguir con este video, quiero mandar saluditos especiales a Evan, Kakai, Chocolate Milka, y por supuesto, al queridísimo XMIUS. Muchísimas gracias por hacerse miembros y por apoyar el canal, son unos soles, jamás cambien. Ahora sí, comencemos con el video. Para comenzar con el video, hablaré de alguien que en su momento llegó a ser muy, pero muy conocida, pero de repente, un día simplemente decidió irse sin previo aviso. Así es, estoy hablando de Nana. Para los que vivieron bajo una roca cuando esta Gachatuber era conocida, Nana era una Gachatuber que contaba con más de 100.000 suscriptores. Su contenido en general era bastante random, desde videos animados hasta videos solo de memes o así. Pero entre todos sus videos, había uno que la hizo súper reconocida, y era su Fake Collab de la canción Suave. Este video que ven en pantalla seguro lo han visto alguna vez, pues varios Gachatubers, tanto pequeños como famosos, participaron en este famoso Fake Collab, haciendo que no solo Nana ganara mucho reconocimiento y visitas, sino que también ayudó a muchas personas a hacerse conocidas en la comunidad. Básicamente, la fama le llegó de repente. Pero bueno, tras este video, muchas personas comenzarían a apoyar y seguir el contenido de Nana, viendo constantemente lo que subía y demás. Sin embargo, los problemas comenzarían a llegar. Cuando llegas a cierto nivel de alcance, el reconocimiento y la fama suben consigo, pero al mismo tiempo llegan las críticas, no solo constructivas, sino también destructivas. Esta sería una de las razones por las cuales Nana desaparecería. Un día, misteriosamente y de la nada, los suscriptores de Nana no encontrarían su canal. Otras personas aprovecharían esta oportunidad para dar fake news sobre lo que había sucedido con Nana. Desde teorías de que ella había sido baneada de YouTube hasta teorías que decían que había personas pervertidas tratando de hacerle daño. Al mismo tiempo intentaron culpar a Albert, debido a que Nana y él llevaban una relación en comentarios y videos algo curiosa y rara, lo que hizo que muchas personas le tiraran a Nana. Y si bien estas teorías en parte fueron ciertas, la realidad es más aburrida de lo que creemos. En realidad, lo que había sucedido es que la misma Nana había eliminado su canal. En palabras de ella en un canal secundario, nos cuenta que su aventura en YouTube se acababa porque ella odiaba ser popular, lo que la llevó a que su salud mental se deteriorara. Cambió su nombre de Nana a Rey, y pidió a las personas que no la forzaran a regresar a YouTube. En este mismo canal secundario, hay un short donde se ve cómo ella elimina su canal de más de 100.000 suscriptores. Así que se podría decir que Nana nunca más volverá, a menos que ella lo quiera, algo que es muy dudoso ya que ella misma menciona que odiaba ser popular. Esto da a entender que, si bien la fama que le llegó tras el video de Suave fue demasiado buena, al mismo tiempo fue demasiado para ella, lo que da más sentido a por qué su contenido era tan random. Sin embargo, como mencioné antes, la fama le llegó de repente. En fin, vamos con la siguiente Gachatuber que desapareció. Del siguiente tema que hablaré es un tema algo triste, pues si les soy sincero, al investigar sobre este tema, lo sentí bastante injusto. Alina 211. Seguro muchos de acá que son veteranos en la comunidad la habrán conocido, pero para los que no, les daré un mini contexto de quién era esta Gachatuber. Alina 211 era una Gachatuber que se había hecho bastante popular por ahí en 2020 y 2021. Su contenido era variado, pero en general, hacía críticas y opiniones sobre temas del momento, al mismo tiempo hacía videos fandubs, entre otras cositas. Sin embargo, el contenido que más la había hecho popular eran las opiniones, pues Alina tenía un estilo único que caracterizaba mucho aquellos años 2020 y 2021, el estilo aesthetic. Ese estilo en el cual todo se ve estilizado, bonito, con colores suaves y relajantes a la vista. Esto, además de
que la bonita voz que tenía Alina en sus videos, hizo que tuviera muchísima relevancia en poco tiempo, llegando incluso a tener más de 50.000 suscriptores, y parecía que llegaría a mucho más. Pero pronto comenzarían los problemas. Primero, eran comentarios de AT, pues a muchas personas les molestaba, y nunca entendí por qué, que Alina hiciera videos con el estilo que tenía, más un speed paint de fondo que ella misma hacía. Al mismo tiempo, la comenzaron a criticar bastante por los argumentos que daba en sus videos de opiniones, diciendo que ella solo repetía lo mismo una y otra vez. Y aquí es donde todo explotaría. Se supo que un día, el gachatuber Zero, quien era uno de los gacha críticos más famosos de aquellos tiempos, pero si quieres saber más te dejo un video hablando sobre cómo acabó este gachatuber, le había hecho un video a Alina, criticándola, ya sabrán de qué. Al mismo tiempo, hubo otra gachatuber llamada Poison Candy, criticando a Alina por lo mismo de sus argumentos y su estilo de dar opiniones. Estos videos se hicieron tan populares que muchas más personas comenzaron a hacerle críticas a Alina, pecando de lo que ellos mismos le dijeron en un momento, ya que todos, o en su mayoría, tomaban los argumentos que tanto Zero como Poison dieron en sus videos, repitiendo constantemente lo mismo. Esto claramente afectó a Alina, haciendo que constantemente se fuera de YouTube, sin contar que ya llevaba días sin subir videos. La presión de sus suscriptores, al mismo tiempo que la presión que recibía por las críticas, hicieron que terminara colapsando. Dejó su canal abandonado, sin videos ni publicaciones, y abandonó YouTube por lo que parece para siempre. No me siento, tal vez me sienta mejor haciendo esto, aunque probablemente ya lo borra, no sé. Pero es que pienso que esto es mi culpa, que todo es mi culpa por mi estabilidad emocional, porque ya no me aguantaba absolutamente nada. No me aguantaba comentarios que me decían cada vez que opinaba de que, no sé, cualquier cosa que dijera estaba mal y todo lo que hiciera estaba mal. No sé cómo explicar lo mal que me siento al irme, pero tampoco no sé si volver, no sé si va a ser lo mismo, no sé si ya me van a tomar en serio de nuevo. Pienso que esto es mi culpa. No sé. Estoy cansado. Sinceramente, en mi opinión, aunque nadie me haya preguntado, siento que lo que le sucedió a Alina fue un caso de acoso masivo y me atrevería a decir que muchos le tuvieron envidia pura, pues muchas personas le criticaban siempre lo mismo y le cuestionaban siempre si se merecía el apoyo que estaba recibiendo. Personalmente, no siento que ella se haya merecido todo ese odio masivo que recibió. Muchos le tuvieron envidia. Pero bueno, vamos con las siguientes gachatubers que desaparecieron. Pero antes de seguir con este video, suscríbete a mi canal. Solo el 0.2% de las personas se suscriben a este bello canal. Si lo haces, te daré una estrella dorada al final de cada video con tu nombre. Al mismo tiempo, por si quieres tener más beneficios, está también la estrella arcoiris. Esa estrella solo puede ser conseguida por aquellos verdaderos solecitos que apoyan activamente el canal, ya sea uniéndose a los miembros, donando en directos, enviando un super gracias, o apoyando los videos viéndolos completos y suscribiéndose. Así que comenta que te suscribiste y tu opinión sobre este tema si es que quieres la estrella dorada, o dona, únete a los miembros, o envía un super gracias para poder conseguir la estrella arcoiris. Si cumples esto, serás saludado en un próximo video hecho por mí. Ya con todo esto dicho, continuando con este video, voy a hablar de una persona cuya trayectoria en YouTube fue bastante polémica. Danny-kun, Danny Sweat, o Abby Sweat, como sea que la llames, seguramente la has escuchado alguna vez si fuiste veterano en la comunidad, pero si no, acaba un mini contexto. Danny-kun fue una gachatuber opinóloga bastante famosa por allá en 2020, ganando muchísima fama gracias a sus videos de opiniones y también a sus colaboraciones, como con el famoso gachatuber Zero, Jer-kun, o inclusive participando en el clan gacha, teniendo muchísima relevancia y muchísimos suscriptores. En su momento era una de las gachatubers mujeres opinólogas más conocidas de la comunidad hispana, con varios videos virales y, al mismo tiempo, haciendo que su voz y opiniones fueran tomadas muy en cuenta. Sin embargo,
las peleas y polémicas comenzarían a llegar, pues primero tendría problemas con las opiniones que hacía, luego tendría problemas con el clan gacha y un intento de funa junto con otros gachatubers, luego habría una pelea junto con la gachatuber Zafiro Mochi, entre muchas otras peleas. Esto causó que Danny se fuera de la comunidad y de YouTube, yéndose a la plataforma Twitch. Aquí también se envolvería en muchas peleas, teniendo un problema con su exnovio, con una VTuber por Twitter, entre otras cosas, lo que hizo que también se fuera de Twitch. Sin embargo, y a diferencia de las otras gachatubers de las que hablé hoy, Danny sí regresó, pero no precisamente como ustedes lo creerían, pues tras la gran polémica que surgió de Zero tiempo después llegaría Danny Sweat, haciendo un directo hablando del tema. Sin embargo, lo habló desinformadamente, intentando defender a Zero, pero dejándolo peor en el proceso. Tras esto, Danny borraría el video y, tiempo después, subiría un video explicando todos sus temas, desde el tema de su exnovio hasta el tema de Zero. Tras esto, ella volvería a irse de internet, dejando las redes ahora sí, o eso es lo que parece por ahora. Sinceramente, no hay mucho más que decir de esta gachatuber, simplemente la incluí para añadir contenido y porque, al parecer, fue alguien importante en su momento. Pero bueno, ahora sí, vamos con la siguiente gachatuber que desapareció sin dejar rastro alguno. Esta gachatuber fue una de las que más me mencionaron en la primera parte de este video, y me sorprendió porque, al principio, no tenía ni idea de quién era. Sin embargo, cuando me puse a investigar más a profundidad, recordé al instante quién era. La Gacha 12, una gachatuber que llegó a ser famosa en su momento, especialmente por su serie del odio al amor, además de que hacía videos de preguntas y respuestas, 24 horas, retos y demás. Si fuiste veterano, muy probablemente la hayas conocido. El tema es que intenté investigar lo más que pude para saber qué le había sucedido. Sin embargo, lo más que pude encontrar fue que esta gachatuber un día borró todo, pero cuando digo todo, es todo. Borró su canal, sus redes, literalmente es como si nunca hubiera existido en YouTube. Y si bien ella era una de esas típicas gachatubers con contenido típico, muchos de ustedes aún la siguen recordando. Inclusive pude encontrar canales donde resubieron algunos vídeos de ella, e incluso lograron recuperar el primer capítulo de su famosa serie del odio al amor. Tristemente no pude encontrar más sobre ella. Por más que me metí en los lugares más oscuros de internet, no encontré nada ni su paradero. Si alguien sabe qué le sucedió a esta gachatuber, déjenlo en los comentarios. Quizás podamos contactarla, aunque es demasiado improbable, pero aún se tiene la esperanza. Y por último, el último gachatuber que desapareció sin dejar ningún rastro, que se fue sin antes decir un código binario, que se fue por una gran polémica por grandes errores imperdonables. Así es, hablo de. Pero bueno, ¿qué opinan? ¿Creen que alguna de estas gachatubers regresen? ¿O al contrario, creen que jamás volverán? Déjenlo en los comentarios, y, si tienen más gachatubers que desaparecieron, déjenlos en los comentarios. Quizás haga una tercera parte de este video. Pero bueno, sin más, me despido. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este gran canal, dejar su like, compartir y dejar en los comentarios su opinión sobre este tema. Síganme en Instagram y en mis demás redes sociales que estarán en la descripción. Y, ¿por qué no?, únanse a mi canal de WhatsApp, abajo estará el link. Nos vemos en otro video. Adiós.